Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El templo del rey Salomón, descrito en la Biblia, es un tema de gran interés tanto desde una perspectiva arquitectónica como masónica. La característica más destacada del templo son las dos columnas del pórtico, que han sido objeto de numerosos estudios y debates. Algunos estudiosos creen que estas columnas podrían haber tenido un propósito estructural, como soportar directamente el techo o sostener mamparos transversales. La mayoría de los comentaristas, tanto dentro de la masonería como en el ámbito académico y religioso, consideran que estas columnas eran principalmente ornamentales y simbólicas, similares a las que aparecen en las tablas de logia masónicas. Se cree que estas columnas eran símbolos de la divinidad y no elementos estructurales. Se ha sugerido que las columnas de Salomón podrían haber sido inspiradas por los obeliscos que se encuentran en las entradas de los templos egipcios. Estos obeliscos son impresionantes y pueden haber servido como modelo para las columnas del templo de Salomón. También se ha mencionado la posibilidad de que Salomón haya tomado inspiración de Tiro, la tierra de origen de los trabajadores, o incluso de referencias históricas como las mencionadas por Heródoto sobre columnas similares en el templo de Hércules. La presencia de columnas gemelas en la arquitectura de la antigua región del Medio Oriente, incluyendo en el templo del rey Salomón, es un tema de interés arqueológico y simbólico. Estas columnas gemelas se han encontrado en varias culturas y contextos arquitectónicos de la región. En la antigua ciudad de Biblo, más tarde conocida como Gebal, la patria de los picadores de piedra del templo del rey Salomón, se mencionan dos columnas similares en la entrada del templo. Estas columnas, al igual que las del templo de Salomón, probablemente tenían un carácter simbólico u ornamental más que una función estrictamente arquitectónica. En Siria, en el sitio arqueológico de Tel Tainat, se descubrió una pequeña capilla del siglo VIII AC que presentaba dos columnas libres en el pórtico. Estas columnas también se consideran principalmente simbólicas o ornamentales, en lugar de elementos estructurales. En cuanto a los obeliscos egipcios, son bien conocidos y se encuentran en varios lugares del mundo. Un ejemplo es el par de obeliscos que Tutmosis III hizo erigir en Heliópolis en el siglo V AC. Posteriormente, uno de estos obeliscos fue trasladado por César Augusto al Cesario de Alejandría. Hoy en día, uno de ellos adorna el muelle del Támesis en Londres, mientras que el otro se encuentra en una esquina del Central Park de Nueva York. La descripción bíblica de las columnas salomónicas se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de las Crónicas, 2 Crónicas 4, 12-13. Estas columnas eran parte de la construcción del Templo de Salomón y tenían un significado especial en el contexto religioso y arquitectónico de la época. Y terminó, Hiram, la obra para el rey Salomón, para la casa de Dios, las dos columnas y los globos, los dos capiteles sobre las cabeceras de las columnas, las dos redes para cubrir los globos de los capiteles que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 400 granadas para las dos redes, 2 hileras de granadas para cada red, para cubrir los dos globos de los capiteles que estaban encima de las columnas. Cada uno de estos elementos tenía un simbolismo especial en el contexto del templo y la religión judía de la época. El libro de las Crónicas en el Antiguo Testamento, 2 Crónicas 3, 15-17, y describe en detalle la construcción de las dos columnas delante del templo de Salomón, que son conocidas como las columnas Jaquín y Booz. Estas columnas eran elementos arquitectónicos significativos en el templo y tenían un simbolismo especial en el contexto religioso y cultural de la época. El rey Salomón hizo que los materiales para las columnas fueran derretidos en la llanura del Jordán, en un terreno fangoso entre Sucot y Seredata. Las columnas tenían una altura de 35 codos cada una. Sobre cada columna había un capitel, una especie de corona o adorno, que medía 5 codos. Se hicieron cadenas y se colocaron sobre las cabeceras de las columnas. También se hicieron 100 granadas que se colocaron entre las cadenas. Las dos columnas se erigieron delante del templo, una a la derecha y otra a la izquierda. El rey Salomón les dio nombres, a la columna de la derecha la llamó Jaquín y a la columna de la izquierda la llamó Booz. El uso del bronce en la arquitectura y en la construcción de objetos religiosos era común en la antigüedad, y el templo de Salomón no fue una excepción en este aspecto. Capiteles, redes y granadas de bronce en el templo. Además, se mencionan otros objetos, como el altar del templo y los bueyes de bronce,
que eran parte integral de la estructura y los rituales religiosos. La Edad del Bronce fue un periodo histórico en el que este metal desempeñó un papel importante en la construcción y la creación de objetos artísticos y religiosos. Los tesoros de Micenas y las tumbas etruscas son ejemplos notables de cómo el bronce se utilizaba no solo con fines estructurales, sino también como material decorativo. En el caso del Templo de Salomón, el bronce se usó para crear elementos arquitectónicos y decorativos que eran significativos en la tradición religiosa y cultural de la época. Los detalles y la riqueza de los objetos de bronce, como las columnas, contribuyeron a la fama y el esplendor del templo. El altar de bronce y otros objetos metálicos, junto con las columnas Jaquín y Booz, se convirtieron en símbolos importantes en la tradición judía y en la masonería, y su presencia en el Templo de Salomón refleja la importancia de estos elementos en la cultura y la religión de la antigüedad. La designación de las columnas salomónicas como derecha e izquierda ha sido objeto de especulación y debate tanto entre comentaristas masónicos como no masónicos. Esta designación se relaciona con la orientación del Templo de Salomón y la forma en que los antiguos hebreos se referían a los puntos cardinales. En la tradición hebrea antigua, los puntos cardinales se describían desde la perspectiva de un hombre que mira hacia el sol naciente. Bajo esta perspectiva, la palabra derecha se equipara con la posición geográfica sur, y la palabra izquierda se equipara con la posición geográfica norte. Esto significa que, desde una perspectiva local, mano derecha y sur son sinónimos. Esta interpretación de los puntos cardinales se respalda en fuentes como la Enciclopedia Bíblica y la Enciclopedia Judía, que confirman que, en la antigua tradición hebrea, se referían al este como el frente, al oeste como la espalda, al sur como la derecha y al norte como la izquierda. La primera impresión que tiene una persona de un edificio, incluidas sus características externas como las dos columnas, es desde el exterior. Por lo tanto, la idea de que las columnas se llamen derecha e izquierda, desde la perspectiva de alguien que sale del templo podría ser más bien una interpretación simbólica o metafórica en lugar de una descripción literal. El templo de Salomón tenía un diseño específico y un propósito litúrgico. Se esperaba que la mayoría de los adoradores se congregaran en el patio del templo, desde donde podrían ver las dos columnas y otros elementos arquitectónicos externos. Estas características podrían haber tenido un significado simbólico y espiritual para quienes se reunían en el exterior del templo, incluso si no estaban destinadas a ser observadas de cerca por aquellos que entraban. La ubicación de la primera logia en el Templo de Salomón se encuentra en el Pórtico de Salomón, en el extremo occidental del templo, donde estaban las dos columnas. Esta ubicación es significativa en la tradición masónica y se considera un punto importante en la disposición simbólica del templo. En cuanto a la altura de las dos columnas, ha habido cierta confusión en las medidas debido a las diferencias en los codos de construcción y los codos reales, así como posibles errores de transcripción en los textos antiguos. Estas columnas eran imponentes y altas para su época, y su altura se ha interpretado simbólicamente en la tradición masónica y arquitectónica. El simbolismo de las columnas y su altura elevada se relaciona con la idea de la elevación espiritual y la búsqueda de la sabiduría. En la tradición masónica, las dos columnas, llamadas Jaquín y Booz, representan respectivamente la fuerza y la estabilidad, y la sabiduría y la belleza. La idea es que al pasar entre estas dos columnas en el camino hacia el conocimiento y la verdad, uno busca elevarse por encima de las debilidades humanas y alcanzar la sabiduría espiritual. La idea de que las dos columnas eran huecas en su construcción tiene una cierta base en la tradición masónica y puede ser vista como una interpretación simbólica y práctica. Desde un punto de vista práctico, la fundición de columnas huecas podría haberse realizado para reducir su peso y facilitar su transporte y montaje, especialmente si se considera que se ubicaron en la llanura del Jordán y luego se transportaron al Templo de Salomón. Esta técnica de fundición hueca era común en la antigüedad para la creación de columnas y otras estructuras arquitectónicas. Desde un punto de vista simbólico, la idea de que las columnas eran huecas y se utilizaban para almacenar registros y escritos valiosos es coherente con la tradición masónica de la preservación de la sabiduría y el conocimiento. La idea de que estas columnas eran como contenedores de sabiduría antigua se relaciona con la creencia masónica en la transmisión de la enseñanza a lo largo de las generaciones y la importancia de preservar el conocimiento.
En cuanto a las columnas antediluvianas mencionadas, estas historias también tienen un trasfondo simbólico en la tradición masónica. El mármol que nunca ardería y el ladrillo que jamás se hundiría en el agua pueden interpretarse como una alegoría de la resistencia y la durabilidad del conocimiento y la sabiduría en medio de las pruebas y tribulaciones, ya sea el fuego o el agua, que representan desafíos y cambios en la vida humana. La conexión entre las dos columnas del Templo de Salomón y los antiguos pilares de piedra, conocidos como Masebot, es una perspectiva interesante desde un punto de vista antropológico. Los Masebot eran, en su origen, emblemas fálicos, y su presencia y rituales asociados se relacionaban con la fertilidad y la prosperidad de la tierra en muchas culturas antiguas. La descripción de la ceremonia en Hierápolis, donde un hombre subía a lo más alto de dos grandes falos como parte de un ritual de fertilidad, destaca la conexión entre los pilares de piedra y la idea de la fecundación. Esta práctica se puede ver como un intento simbólico de influir en la fertilidad de la tierra, que era vital para la supervivencia de las comunidades agrícolas. Cuando se considera esta conexión antropológica, se puede ver que las dos columnas del Templo de Salomón podrían haber heredado, en parte, la tradición de los Masebot y su asociación con la fertilidad y la prosperidad de la tierra. En el contexto del Templo de Salomón y la tradición masónica, estas columnas también adquieren un significado simbólico más amplio relacionado con la sabiduría, la fuerza y la armonía. La idea de que los elementos arquitectónicos y decorativos del Templo de Salomón, como los globos y las granadas en los capiteles, puedan haber sido interpretados como símbolos de la fertilidad y la pureza está en línea con muchas tradiciones antiguas que han asociado la arquitectura y la iconografía con temas relacionados con la fertilidad y la vida. La referencia al prepucio y la circuncisión como parte de esta interpretación sugiere una conexión simbólica más profunda con la idea de la purificación y la renovación en la tradición judía. La tradición de dar nombres a objetos sagrados era común en muchas culturas antiguas y se consideraba una forma de conferir un significado y una importancia especiales a esos objetos. El nombre Jaquín se ha asociado con la idea de «el establecerá» o «el fortalecerá». Puede simbolizar la idea de que la sabiduría y la fuerza divina están establecidas en el Templo de Salomón y son fundamentales para la vida de los creyentes. El nombre Boaz se ha relacionado con la noción de «en él hay fuerza» o «él es nuestra fortaleza». Esto podría representar la idea de que la fe y la confianza en Dios son una fuente de fortaleza y apoyo para los creyentes. Algunos también han interpretado los nombres Jaquín y Boaz como representativos de la dualidad y la complementariedad en la vida y la espiritualidad. Jaquín podría representar el aspecto masculino y Boaz el aspecto femenino, y juntos simbolizan el equilibrio y la unidad en la fe y la vida espiritual. Los nombres Jaquín y Boaz también podrían haber sido considerados sagrados y protectores para el templo. En muchas culturas, dar nombres significativos a objetos sagrados se hacía para invocar la protección divina y la bendición sobre esos objetos y lugares. La interpretación de los nombres Jaquín y Boaz en la tradición masónica y en la Biblia puede variar según las fuentes y las interpretaciones individuales. En la traducción griega de la Biblia, la Septuaginta, se traducen como fuerza y derecho, lo que añade un matiz adicional a su significado. La idea de que las dos columnas fueron erigidas como monumento conmemorativo de las promesas hechas por Dios a David y Salomón es una interpretación interesante. Según esta interpretación, Jaquín podría significar Dios establecerá su casa de Israel y Boaz podría significar en fuerza será establecido. Estos nombres reflejarían la idea de que Dios está comprometido con el establecimiento y la fortaleza de su pueblo, y estas promesas se manifiestan en las dos columnas como símbolos sagrados. La interpretación moral y religiosa de los nombres de las dos columnas, Jaquín y Boaz, tiene una larga tradición que no se limita a la masonería. Teólogos puritanos del siglo XVII también ofrecieron interpretaciones religiosas de estos nombres, relacionándolos con la promesa de Dios a Moisés y el pueblo de Israel. La asociación de los nombres de las columnas con conceptos religiosos, como la coronación, la inocencia y la productividad, refleja la idea de que estos elementos arquitectónicos en el Templo de Salomón tenían un propósito simbólico y espiritual más allá de su función estructural. Esta interpretación refuerza la noción de que las dos columnas eran objetos sagrados y que sus nombres tenían un significado religioso. La referencia al Salmo de Salomón que menciona el establecimiento del sol y la gran casa del Señor también es interesante,
ya que podría estar relacionada con los significados de los nombres de las columnas. Esto sugiere que Jaquín y Boaz podrían simbolizar la estabilidad y la permanencia de la casa del Señor, lo que se alinea con las interpretaciones religiosas. La interpretación de las dos columnas como representaciones de los principios masculino y femenino, activo y pasivo de la naturaleza, es una perspectiva interesante que se ha sugerido en varias ocasiones a lo largo de la historia. Esta dualidad de principios se encuentra en muchas culturas antiguas y es un tema recurrente en la mitología y la religión de la época. La asociación del Yod, inicial con la masculinidad, y el Bet, con la feminidad, basada en su significado hebreo y su relación con palabras como casa y morada, es una interpretación que se ajusta a la tradición lingüística y cultural. Desde esta perspectiva, la columna J, Jaquín, podría representar el principio masculino y activo, mientras que la columna B, Boaz, podría simbolizar el principio femenino y pasivo. La idea de que estas dos columnas son símbolos de Jehová, el Dios de Israel, también es una interpretación valiosa y respaldada por la tradición religiosa. En este contexto, las columnas podrían considerarse representaciones de la presencia y el poder de Dios en el Templo de Salomón. La explicación que proporciona el Catecismo sobre la singularidad de las dos columnas es interesante y sugiere una reflexión profunda sobre la naturaleza de la dualidad y la unidad en la realidad. La idea de que la razón humana divide y confina artificialmente lo que es uno y que el número 3 simboliza la reintegración de la dualidad en la unidad es una perspectiva filosófica intrigante. La interpretación de los nombres de las dos columnas, Yachin, él firmará, y Boaz, en él está la fuerza, como se explica en la Enciclopedia Judía y otras fuentes, refleja una connotación de fortaleza y promesa. La idea de que la santa palabra comunicada durante la iniciación es en fuerza, resalta la importancia de la fuerza y la firmeza en la búsqueda de la verdad y la realización espiritual. Las interpretaciones y connotaciones de los nombres de las dos columnas, Jaquín y Boaz, continúan siendo fascinantes y sugieren múltiples capas de significado y simbolismo. La posibilidad de que estos nombres sean las palabras iniciales de inscripciones completas en las columnas agrega un elemento intrigante a su significado. La idea de que Jaquín se relaciona con Yahvé como el equivalente emblemático de la divinidad es una interpretación interesante que sugiere la promesa divina de establecer el trono de David y su reino para siempre. Esto refuerza la noción de la importancia de la divinidad y la promesa en la masonería y en la tradición más amplia. La interpretación de Boaz, como en él, su fuerza, también destaca la idea de que la fuerza reside en el favor de Jehová y el cumplimiento de su ley. Esta interpretación enfatiza la importancia de la divinidad como fuente de fortaleza y poder en la vida de los individuos. La referencia a las columnas de Set y oro en Egipto, con los nombres Tat y Tattu, también agrega un elemento interesante al simbolismo de las dos columnas, relacionando la idea de la fuerza y la confirmación con la entrada a los templos egipcios. Las dos columnas en el contexto del Templo de Salomón y la masonería encierran un significado profundo y enigmático que trasciende la realidad histórica y religiosa. Estos elementos, prominentes en la tradición masónica, se convierten en símbolos poderosos que nos invitan a explorar conceptos más allá de lo tangible. Más que centrarnos en los aspectos históricos o religiosos, nos adentramos en el terreno de la espiritualidad y la simbología. Las dos columnas representan una dualidad fundamental en la vida y el mundo, el equilibrio entre las fuerzas constructivas y destructivas. Este equilibrio, aunque nunca completamente alcanzado, es esencial para la existencia misma. La columna J, que se asocia con lo masculino y activo, encuentra su contraparte en la columna B, que representa lo femenino y pasivo. Juntas, estas columnas crean un equilibrio dinámico en el que ninguna puede existir sin la otra. Este concepto se refleja en la vida cotidiana, donde las fuerzas opuestas a menudo trabajan en conjunto para mantener un equilibrio inestable. La ubicación de las dos columnas fuera del templo es significativa. Representan los límites del mundo creado y marcan el paso del mundo profano al mundo sagrado. Están arraigadas en el mundo de los arquetipos, donde la luz eterna brilla sin cesar. En este sentido, las columnas actúan como guardianes de la entrada al conocimiento y la sabiduría espiritual. Las dos columnas son un recordatorio constante de la complejidad y la dualidad de la vida. Nos instan a buscar el equilibrio y la armonía en un mundo lleno de contrastes y contradicciones.
Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.